Hola, mi nombre es Romina Quiroga Guayanes, soy médica coordinadora operativa del ICODAI, que es el ente de coordinación de ablación e implante de la ciudad de Córdoba, dependiente del INCUCAI. También me desempeño como médica intensivista en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rawson, de acá de la ciudad de Córdoba. Soy médica del área de emergencias del Hospital Municipal de Urgencias y miembro ejecutivo del Comité de Procuración y Trasplante de la SAT. En esta oportunidad fui convocada para hablar de mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica y hacer referencia al proceso para mejorar los resultados, para pautar actuaciones frente al donante de órganos por parte de los intensivistas y profesionales de otras unidades de críticos, así como de los coordinadores de trasplante. También tenemos que garantizar que no se pierda un potencial donante por un mantenimiento inadecuado, con lo que lleva eso a la pérdida de oportunidades para pacientes que necesitan un trasplante, sino también incrementar la efectividad del proceso de donación y mejorar los resultados obtenidos después del trasplante. Se denomina mantenimiento del donante al conjunto de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se emplean desde el diagnóstico de la muerte encefálica hasta el inicio de las técnicas de preservación durante la intervención quirúrgica. Este periodo se sucede desde pocas horas a pocos días y transcurre en la mayoría de los casos en la unidad de críticos, hasta el final, que es en el quirófano. Los profundos cambios fisiopatológicos que acontecen obligan a una estrecha monitorización y tratamiento para evitar el deterioro de los órganos. Como cualquier paciente crítico, sabemos que la activación y tratamiento por personal experto al pie de la cama mejora los resultados y se ha demostrado que el tratamiento de un donante en muerte encefálica por un intensivista incrementa el número de donantes y de órganos disponibles para el trasplante. Respecto a los cambios fisiopatológicos producidos por la muerte encefálica, vamos a hacer una breve descripción de cada uno a modo de recordatorio. Todos manejamos generalmente estos temas y bueno, es un breve resumen. Sabemos que el cambio fisiopatológico más frecuente es la herniación rostrocaudal como consecuencia del aumento de la presión intracraneal tras una lesión supratentorial. Esta disminución de la presión de perfusión acaba produciendo la isquemia del tronco cerebral. Inicialmente, la isquemia mesencefálica determina la activación parasimpática con los mecanismos de bradicardia e hipotensión, que son los más frecuentes. Después tenemos la afectación pontina, que se traduce con la activación simultánea simpática con hipertensión, conocida como el reflejo de Cushing. El siguiente paso se establece por la isquemia del núcleo vasomotor vulvar, que desencadena la liberación masiva de catecolaminas, conocida como tormenta catecolaminérgica. Como consecuencia se va a producir una crisis hipertensiva con taquicardia y taquiarritmias. La vasoconstricción generalizada, que va a comprometer el flujo sanguíneo a los diferentes órganos, además de imponer un incremento en la postcarga cardíaca. El desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno es uno de los factores que contribuyen a la disfunción del ventrículo izquierdo, llegando a producir daño estructural del mismo. El aumento de las resistencias vasculares pulmonares, además de colaborar en la disfunción del ventrículo derecho, es uno de los factores fundamentales en el desarrollo del edema pulmonar neurogénico al que puede contribuir el fallo ventricular izquierdo. Finalmente, la destrucción de los centros vasomotores vulvares se traduce con la pérdida del tono vascular, con vasodilatación y pérdida de la autorregulación de la presión arterial. Este efecto es una hipovolemia relativa con acumulación de sangre en el territorio venoso que, junto con la disfunción ventricular, condiciona una caída de lo que es el gasto cardíaco. La afectación del centro respiratorio produce inicialmente respiración irregular hasta la abolición del estímulo
ventilatorio en la etapa final de la muerte encefálica. En referencia a la glándula hipófisis, la función de la hipófisis anterior generalmente está conservada. La afectación de la hipófisis posterior es la más común y las lesiones de los núcleos supraópticos y paraventriculares se van a traducir en lo que es el déficit de la vasopresina, que va a desencadenar lo que conocemos como diabetes insípida. La afectación del centro regulador hipotalámico puede producir hipertermia seguida de la pérdida de la termorregulación e hipotermia posterior. La isquemia reperfusión producida por la tormenta de catecolaminas, el ulterior bajo gasto y el restablecimiento circulatorio tras la instauración de las medidas de tratamiento en el potencial donante va a desencadenar una intensa reacción inflamatoria que va a afectar en mayor o menor grado los diferentes órganos. La permeabilidad capilar está aumentada. El tejido cerebral necrótico libera activadores plasminógeno y tromboplastina con importantes efectos sobre la hemostasia. Diversos factores, como la localización intracraneal de la lesión inicial o la velocidad de instauración de la hipertensión intracraneal, condicionan que los efectos fisiopatológicos descritos se muestren con mayor o menor intensidad y puedan variar el patrón clínico. Mientras que la inestabilidad hemodinámica es más común, la duración e intensidad de la tormenta catecolamínica, la diabetes insípida, la hipertermia o la hipotermia son variables. Los donantes de órganos precisan de una estricta monitorización igual a la que estaban sometidos previamente al diagnóstico de muerte encefálica. La monitorización hemodinámica básica nos va a guiar en la administración de fluidos, terapias, drogas vasoactivas e inotrópicas, cuyas necesidades van a ir variando a medida que se sucedan las consecuencias clínicas de la muerte encefálica, como la crisis hipertensiva o la vasoplegia. El tratamiento del donante multiorgánico en muerte encefálica va a requerir en ocasiones de decisiones conflictivas para los órganos a donar. Se admite que la restricción hídrica es beneficiosa para los injertos pulmonares al minimizar el riesgo de edema pulmonar, pero por el contrario, este tipo de actuación podría ser perjudicial para los injertos renales. Estos conflictos entre los distintos injertos a donar se podrían resolver con una estricta monitorización y una toma de decisiones basada en los hallazgos que van a permitir alcanzar los diferentes objetivos sin perjudicar los injertos y maximizando el número de órganos obtenidos. Actualmente, la monitorización hemodinámica mínima obligada en un donante en muerte encefálica requiere de un catéter arterial y un catéter venoso central. Además, se recomienda monitorización avanzada en el donante en muerte encefálica de órganos intratorácicos y de órganos abdominales cuyo paciente presenta una situación de inestabilidad hemodinámica. El ecocardiograma es una alternativa a la monitorización mínimamente invasiva, además de valorar la función cardíaca, permite monitorizar el gasto cardíaco y evaluar la respuesta al tratamiento con fluidos, con inotrópicos y o los vasopresores. En la siguiente tabla podemos ver todos los parámetros objetivos y frecuencias de medición que debemos tener presentes durante el mantenimiento del potencial donante de órganos. Esta tabla muestra parámetros y objetivos de la monitorización hemodinámica avanzada que hicimos referencia, que generalmente es en los órganos intratorácicos y en los órganos intraabdominales que están con inestabilidad hemodinámica. El uso de la monitorización hemodinámica mínimamente invasiva o de catéteres de la arteria pulmonar se recomiendan para evaluar las presiones de llenado de las cavidades cardíacas,
el gasto cardíaco continuo, el volumen sistólico y la respuesta a la fluidoterapia. El gasto cardíaco es el parámetro ideal para valorar lo que es la función ventricular. En la práctica habitual se utiliza el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco ajustado a la superficie corporal del donante. La precarga, la medición de la precarga de un donante de órganos se puede realizar mediante parámetros hemodinámicos estáticos y dinámicos y nos va a ayudar a decidir cuáles serán respondedores a fluidoterapia, objetivándolo mediante un aumento del gasto cardíaco. La poscarga, la forma más habitual de la valoración de la poscarga es a través del cálculo de la resistencia vascular sistémica. En la fase de la tormenta catecolaminérgica, donde suele observarse taquicardia e hipertensión, se aprecia un aumento de la misma, mientras que en la fase de pérdida del tono simpático del donante, que se acompaña de hipotensión, se observa una disminución de la resistencia vascular sistémica. Otro parámetro es el agua extravascular pulmonar, que se obtiene por termodilución y es un parámetro de gran utilidad para valorar el edema pulmonar en el donante. En ecocardiograma, como ya se hizo mención, la disfunción ventricular asociada a la muerte encefálica está incluida dentro de las causas del aturdimiento o atontamiento miocárdico potencialmente reversible. Por lo tanto, el ecocardiograma, que se utiliza de entrada para valorar todo lo que es la función cardíaca, descartar valvulopatías, es preferible realizarlo cuando el soporte vasoactivo sea menor y la reposición con fluidoterapias haya sido la adecuada. Durante el mantenimiento del donante en muerte encefálica, nos vamos a encontrar con problemas específicos en este donante. Uno de ellos es la hipotensión. La administración de fluidos es el primer paso en el tratamiento de la hipotensión, intentando en todo momento mantener una adecuada perfusión de los órganos a preservar, asegurando un adecuado volumen intravascular y un apropiado gasto cardíaco. Si los injertos pulmonares no son considerados aptos para el trasplante, se puede ser más flexible con el uso de fluidos y poder llegar a valores de PVC más altos que los indicados. En cuanto al tipo de fluidoterapia, la primera opción será reponer la volemia con cristaloides con soluciones isotónicas. En situaciones de acidosis metabólica hiperclorémica se desaconseja la utilización de soluciones salinas al 9%. Los coloides se van a asociar a coagulopatía con fracaso renal agudo y alteración del sistema retículo endotelial hepático, por lo que su uso no debe ser recomendado en el tratamiento del donante multiorgánico. La hipotensión refractaria va a generar hipoperfusión con daño a todos los órganos donables, por lo que se debe tratar de forma urgente. El uso de vasopresores está indicado cuando la corrección del déficit de volumen no alcanza los objetivos hemodinámicos y su utilización debe ser escalonada. Deben utilizarse las dosis necesarias para conseguir los objetivos establecidos guiados por la tensión arterial media, el índice cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Este es un pequeño algoritmo para el manejo de la hipotensión arterial con la administración de fluidos y, en el caso de no responder, el uso de drogas inotrópicas. La noradrenalina es el vasopresor de primera elección. Debe utilizarse la dosis mínima necesaria para alcanzar el objetivo marcado de tensión arterial media. La dobutamina se recomienda la utilización a dosis reducidas en combinación con noradrenalina. La vasopresina puede permitir reducir las dosis elevadas de otras catecolaminas y el uso de la dopamina es controvertido. Algunos estudios han objetivado que el tratamiento previo de los donantes con dosis menores a 4 gamas reduce la necesidad de diálisis en el trasplantado renal.
La taquicardia y la hipertensión arterial provocadas por la descarga autonómica producida en las fases iniciales de la muerte encefálica deben ser tratadas porque pueden producir microinfartos cardíacos y dañar todos los órganos donables. La tormenta catecolinérgica del proceso de muerte encefálica puede desencadenar arritmias tanto de origen auricular como ventricular. El tratamiento de primera opción lo constituyen los beta bloqueantes de vida media corta, solo o en combinación con otros vasodilatadores como nitroprusiato en función de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Las bradicardias se van a originar por ausencia del estímulo simpático por la destrucción del núcleo ambiguo del tronco cerebral. No responderán a la administración de atropina y pueden recurrir a la administración de dopamina a dosis inferior a las 10 gamas o fármacos simpático-miméticos con acción sobre los receptores beta-adrenérgicos cardíacos. Otro tipo de arritmia, tanto supra como ventricular, una vez corregidas los posibles desencadenantes de hipotermia, trastornos electrolíticos y hipoxemia, se pueden controlar con antiarrítmicos como la amiodarona o lidocaína. Cuando nos referimos a los trastornos endocrinos y metabólicos, hacemos referencia a la diabetes insípida, que puede confundirse con diuresis masivas por el uso de osmóticos durante el tratamiento de la hipertensión endocraniana o de diuréticos. El objetivo es corregir la poliuria y una vez corregida se debe continuar con el tratamiento. La diabetes insípida se va a producir por la ausencia de la hormona antidiurética tras la muerte encefálica. Es muy frecuente y cursa con diuresis superiores a los 4 mililitros por kilo hora y una osmolaridad urinaria menor a 200 miliosmoles litro. El diagnóstico se confirma por una concentración urinaria inferior a 1005 gramos por mililitro y una tendencia a la hipernatremia. El tratamiento es con desmopresina, que es un análogo sintético de la hormona antidiurética. La hiperglucemia también es frecuente en la muerte encefálica, incluso en ausencia de diabetes mellitus. Son varios los factores implicados. Si no se corrige, la poliuria secundaria de la glucosuria agravará la hipovolemia y elevará la natremia. El objetivo de glucemia inferior a 180 miligramos por decilitro y el tratamiento es la reducción del aporte de glucosa y la perfusión endovenosa continua de insulina rápida a dosis de 4 a 10 unidades hora, con monitorización horaria de la glucemia hasta regularizarla. La hipernatremia es frecuente y multifactorial en la muerte encefálica. El tratamiento para control de la hipertensión intracraneal incluye medidas de terapias osmolares que van a incrementar la natremia. La diabetes insípida también contribuye en la eliminación de orina con baja concentración de sodio. La reposición de la volemia con soluciones como el suero salino en cantidad elevada y la hiperglucemia con glucosuria son factores contribuyentes. El tratamiento de la hipernatremia se va a basar en la corrección de la diabetes insípida, de la hiperglucemia, con el aporte de agua por sonda nasogástrica y la administración de soluciones hidroelectrolíticas hipotónicas y dextrosa al 5%. Las alteraciones de la hemostasia son muy frecuentes debido a la destrucción del tronco del encéfalo y al desarrollo de coagulación vascular diseminada y fibrinólisis. El objetivo es mantener los valores de plaquetas, fibrinógeno y protrombina en el rango de la normalidad. La transfusión de concentrados de hematíes se realizará si es preciso para mantener un adecuado transporte de oxígeno. En hipotermia, las alteraciones fisiopatológicas son bien conocidas y son más graves a mayor gravedad de la hipotermia. Alteraciones hemodinámicas con disminución del gasto cardíaco, hipotensión por vasodilatación, arritmias con alto riesgo de fibrilación ventricular y asistolia en hipotermia grave, inferior a 28 grados, hiperglucemia y cetosis por disminución de la liberación de insulina, trastornos de la coagulación
y disminución de la actividad mucociliar con producción de atelectasias. En la práctica habitual se recomienda mantas térmicas y administrar líquidos calientes. Los objetivos fundamentales en el mantenimiento del donante son conseguir una estabilidad hemodinámica, una oxigenación adecuada, así como la corrección de la hipotermia y de la diabetes insípida y todas las alteraciones hidroelectrolíticas. El incorrecto mantenimiento es una de las causas más importantes de la pérdida del donante. En el caso de que tengamos un donante con tratamiento antibiótico por una infección demostrada o sospechada, debe continuarse dicho tratamiento en la fase de mantenimiento y en el post-trasplante. Deben tomarse muestras de hemocultivos en todos los donantes, broncoaspirado o lavado bronquiolveolar, en caso de donantes pulmonares, urocultivo en donantes renales, y se recomienda también la muestra de exudado rectal en busca de bacilos gram negativos multiresistentes. También debemos garantizar que los resultados de los cultivos lleguen rápidamente a los equipos trasplantadores. Una vez diagnosticada la muerte encefálica, se pierde el tono vagal, disminuye la motilidad y la capacidad de la absorción intestinal, por lo que no hay evidencia científica clara sobre el mantenimiento de la nutrición en el donante de muerte encefálica. Este apartado del uso de la terapia hormonal es sin duda el más controvertido, pues los resultados de los estudios realizados son contradictorios. En cuanto a los corticoides, actualmente no existe una evidencia clara de que el uso de los corticoides en el donante en muerte encefálica sea beneficioso en cuanto a la obtención de más o mejores órganos. A favor del uso de los corticoides, hay trabajos que han descrito una alta incidencia de insuficiencia suprarrenal en la muerte encefálica y un efecto beneficioso sobre la hemodinámica cuando se administran corticoides. Otros estudios han sugerido que el uso de corticoides en el donante multiorgánico minimiza la respuesta inflamatoria postenclavamiento y permite disminuir la dosis requerida de vasopresores. El uso de la hormona tiroidea es mucho más controvertido aún y actualmente no puede recomendarse su utilización de rutina. Puede sugerirse en caso de inestabilidad hemodinámico que no responde al tratamiento con fluido y vasopresores. Acá vamos a ver un breve resumen de todas las medidas que hemos ido hablando del tratamiento del potencial donante en muerte encefálica. El tratamiento de mantenimiento del donante debe comenzarse ante la sospecha clínica de muerte encefálica. El objetivo es mantener una normalidad en todos los parámetros fisiológicos. La monitorización hemodinámica básica en un donante incluye un catéter arterial, un catéter venoso central. Es recomendable la monitorización hemodinámica avanzada o el uso de ecocardiograma cuando el mantenimiento del donante requiere la administración de catecolaminas y siempre en el donante de órganos torácicos. Si después de optimizar la volemia no se han alcanzado los objetivos expuestos en la tabla 1, se recomienda instaurar y administrar vasopresores para alcanzar los objetivos hemodinámicos que vimos en la tabla 2. Sabemos que la noradrenalina es el fármaco de elección. La dobutamina se utilizará solo en situaciones de disfunción cardíaca primaria. Todas las complicaciones propias de la descarga de catecolaminas y de la muerte encefálica deben ser diagnosticadas, preferentemente mediante ecocardiografía y tratadas en forma precoz. Se debe mantener la temperatura corporal central mayor a 35 grados y la terapia hormonal puede usarse como terapia de rescate aun cuando no hay evidencia científica que la avale. Uno de los puntos claves en el mantenimiento del donante es el traslado a quirófano y el cuidado de los pulmones.
donde se debe corroborar que el respirador de traslado disponga de PIP y donde debemos minimizar el proceso de desconexión de un respirador a otro. La despresurización de la vía aérea y el descenso de valores de PIP pueden deteriorar la oxigenación y condicionar el descarte de los injertos pulmonares. Durante la extracción multiorgánica se debe mantener la misma monitorización: electrocardiograma, presión arterial invasiva, PVC, pulsioximetría, camografía, temperatura, débito urinario. Por lo tanto, en quirófano debe estar previsto por lo necesario para hacer frente a todas las complicaciones. Además, vamos a requerir de un cuidado exquisito del órgano pulmonar, utilizando estrategias de ventilación, de protección pulmonar y realizando maniobras de reclutamiento pulmonar cuando sea necesario. El paciente en muerte encefálica puede mantener actividad medular refleja y liberación de catecolaminas endógenas ocasionado por las manipulaciones quirúrgicas, por lo que es necesario la utilización de relajantes musculares no despolarizantes y de opioides. Estas recomendaciones se basan en la realización de una revisión de la valoración del donante cardíaco con el fin de conocer los criterios asociados a la donación y a las medidas diagnósticas y o terapéuticas para lograr un mayor número de corazones para trasplante. El único motivo específico y absoluto para la exclusión de la donación cardíaca es la presencia de antecedentes o historia médica actual de patología cardíaca grave, infarto agudo de miocardio, enfermedad valvular grave, enfermedad estereosclerótica coronaria, endocarditis no corregible quirúrgicamente, miocardiopatía o disfunción sistólica. La evaluación del potencial donante cardíaco debe valorarse específicamente, hacer hincapié en la historia clínica, en los antecedentes familiares de patología valvular, en la edad, en los mayores de 50 años una valoración exhaustiva previa, hábitos tóxicos que hacen el incremento del riesgo de la enfermedad coronaria, pero no es contraindicación absoluta. También debemos tener en cuenta los factores de riesgos cardiovasculares como la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, alteraciones estructurales cardíacas, parada cardiorrespiratoria previa de origen no cardíaco y traumatismo torácico. Solo se podrá considerar como apto si el equipo implantador lo acepta. Los estudios a realizar para valorar el injerto cardíaco: debemos contar con electrocardiograma de 12 derivaciones, radiografía de tórax, laboratorio con biomarcadores miocárdicos, CK, CKMB, troponina, ecocardiograma transtorácico, que es la prueba diagnóstica esencial en la valoración del injerto cardíaco y brinda información estructural y funcional. Este debe realizarse, si es posible, al menos 1 hora tras la muerte encefálica en situación de estabilidad metabólica y hemodinámica con la menor dosis posibles de inotrópicos. La coronariografía es una exploración invasiva que se permite valorar las características del árbol coronario del donante. Si tenemos en cuenta que la enfermedad aterosclerótica está presente en algún grado en el 50% de los donantes, a partir de los 45 años y en función de la presencia de factores de riesgos cardiovasculares, sería aconsejable obtener una prueba para su valoración. Pero la realización de la angiografía coronaria no se puede recomendar por el impacto que puede tener en el proceso de la donación. Estas son una serie de recomendaciones para la evaluación del potencial donante pulmonar en muerte encefálica. Los únicos motivos específicos de exclusión pulmonar son la patología pulmonar crónica,
las secreciones purulentas francas y persistentes o las alteraciones radiológicas bilaterales de difícil resolución. No debe descartarse ningún potencial donante pulmonar por su situación gasométrica sin ser adecuadamente tratado. Con gases en sangre arteriales, con PAFI superiores a 300 milímetros de mercurio, FiO2 al 100% y PIB de 5. Una gasometría inferior a 300 milímetros de mercurio solo excluye la donación pulmonar tras al menos 2 horas de tratamiento específico. Los donantes que permanecen más de 7 días en ventilación mecánica no presentan contraindicación para la donación pulmonar. A su vez, un antecedente de tabaquismo mayor a 20 paquetes año tampoco contraindica la donación, pero obliga a una evaluación muy cautelosa. Para el adecuado mantenimiento y la evaluación pulmonar continua es necesario gasometría arterial, radiografía de tórax, fibrobroncoscopía precozmente para limpieza de secreciones, monitorización hemodinámica, balances neutros a negativos con la utilización de diuréticos si es precisa, mantener PVC menor a 8 centímetros de agua, PIB de 8 a 10 centímetros de agua, volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilogramo, presión meseta que no supere los 35 milímetros de mercurio y control gasométrico cada 2 horas. El test de apnea con CPAP es el recomendable y reclutamiento alveolar posterior en el caso de que sea necesario. No se realiza test de apnea con desconexión del tubo orotraqueal. Se recomienda posición de 30 a 45 grados de la cabecera del paciente y los cambios posturales en semidecúbitos cada 2 horas. Bueno, espero que la presentación haya sido de utilidad y que les sirva para futuras consultas. Les dejo mi mail para cualquier sugerencia o duda y muchas gracias.